La función constante y función de grado cero son funciones polinomiales especiales. Estas funciones especiales se denotan de la siguiente manera. Primero, una función constante se denota como f de x igual a un número o constante. Y una función de grado cero se denota con f de x igual a un coeficiente, también es una constante, un número que multiplica a x a la 0. Pues bien, demos un ejemplo concreto de una función constante. Puede ser f de x igual a 3. Quiere decir que cuando nosotros tenemos una función de estas, se puede graficar en el plano cartesiano de la siguiente manera. Simultáneamente haré las dos operaciones, o la operación y la gráfica aquí. Cuando tengo que el valor de x es igual a 1, es decir, f de 1 es igual entonces a 3. No hay de otra, no tenemos un valor de x aquí que pueda hacer operaciones esa x con el 3. Por lo tanto, entonces el 3 es el valor de y. 3 es entonces el valor de y. Cuando x vale 1, y vale 3. Podemos continuar dándole valores a x de 2. Cuando f de 2 es igual a este valor 3, nuevamente se escribe o se dibuja en el plano x vale 2, y vale 3. Cuando le damos otro valor a x igual a 3, será f de 3 es igual a 3. Y entonces tendremos que quedar aquí. Y así podremos darle valores, cualquier valor que queramos a x, y siempre obtendremos un valor de y constante. Cuando x valga en este caso 6, entonces y vale nuevamente 3. Ahí lo tenemos. Y así sucesivamente. Pueden ser bastantes e infinitos valores que le dé a x, tantos como quiera, y obtendré siempre el valor de y igual a 3. Pero aquí también cabe hacer la aclaración que puede haber entre 1 y 2 un sinfín de valores en x. Puede ser, por ejemplo, que x valga 1.5 y y de todas maneras será el valor de 3. Y tantos como tenga, inclusive hasta el valor de x igual a 0, cuando x valga 0 será f de 0 igual nuevamente a 3. Y aquí es donde lo tenemos. Y del otro lado también podemos hacerlo de manera simétrica. Cuando tengamos x igual a menos 1, será f de menos 1 es igual a 3. Y entonces lo tenemos aquí justamente. Nuevamente sale 3. Cuando f de x sea o x igual a menos 2, será f de menos 2 igual a 3. Es decir, menos 2 con 3. Y así igualmente podremos abarcar o sustituir todos los valores de x cualesquiera infinitos, y de todas maneras obtendremos una constante de 3 en y. Quiere decir que entonces esto se extenderá hasta el infinito y más allá, y la veremos como una línea recta, paralela al eje de las abscisas. Ahora bien, debemos de entender que el dominio, que es todos los valores que le damos en el eje de las x, será igual entonces a todos los valores. Dominio es igual a el conjunto de todos los números reales. Y el rango simplemente es el valor de 3. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora, ¿qué pasa con una función de grado 0? Veamos un ejemplo. Si yo le doy un caso particular de decir
esta será igual a 3 por x a la 0. Recordemos un concepto de los exponentes que dice que todo valor que le demos a x y cuando lo elevemos a la 0, de todas maneras esto será igual a 1. A ver, hagamos operaciones dándole valores a x. Sabemos que cualquier valor que le demos a x siempre será igual a 1. Lo sustituiremos aquí, haremos operaciones y tendremos el valor de y. Dicho de manera paralela, en el plano cartesiano, si yo le doy a x un valor de 1, entonces será 1 a la 0. Y ustedes saben que 1 a la 0 es igual a 1. Muy bien. 1 por 3 nos dio 3. Este 3 es el valor de y. Veamos que entonces cuando x vale 1, y va a valer 3, justamente aquí. Vamos con otro valor que le demos a x. X ahora que sea el valor de 2. Entonces, si x vale 2, a la 0 será igual a 1. 1 por 3 nos da 3. Quiere decir que ese 3 será el valor de y. Vuelvo a repetir que si le doy el valor de 2 en x, y va a valer 3. Aquí lo tenemos. Y así puedo seguir sucesivamente como lo hicimos anteriormente, que cuando le damos el valor de 3 a la 0 es 1. 1 por 3 son 3. Este 3 es el valor de y. Entonces lo tenemos acá. Tantos como queramos, entonces hasta intermedios inclusive, nos dará siempre la constante que tenemos acá. Igualmente lo haremos con el menos 1. Si doy el menos 1, entonces menos 1 a la 0 es 1. 1 por 3 son 3, 3 es el valor de y. Cuando x vale menos 1, y vale menos... Perdón, cuando x vale menos 1, y vale 3. Demos otro valor a x, el valor de menos 2. Cuando x vale menos 2 a la 0 es 1, por 3 son 3. Quiere decir que ese valor de 3 es para y. Entonces, cuando vale x menos 2, y vale 3 nuevamente. Y así nos podemos ir y sale exactamente lo mismo. Tendremos una línea recta paralela al eje de las abscisas. Pero, ¿qué pasa en un caso en el que contemplemos que ahora sea x que valga 0 elevado a la 0? Quiero decirles que no está definido en matemáticas. 0 a la 0 no está definido en matemáticas. ¿Sale? Es decir, que cuando yo le doy el valor de 0, no voy a obtener ningún valor en y. Si yo lo sustituyo, acá 0 a la 0 no está determinado, por lo tanto no puedo multiplicar, no tendré valor para y. Entonces quiere decir que cuando tengo x no tengo valor para y. Queda vacío el valor. Entonces podemos observar que el dominio serán todos los valores de x. Efectivamente, tendremos todos los valores de los números reales que podremos poner aquí, pero menos a quién, menos al 0. Y es así como podemos ver que esta, entonces, función de grado 0, que la estamos viendo acá, solamente va a quedar vacío justamente cuando le damos el valor de x, no tendrá imagen en y. Ahora bien, su rango sigue siendo 3. Eso es todo. Entonces, en conclusión, hay que tener cuidado porque una función y una constante nos dan casi la misma gráfica, solamente vean la diferencia. Siguen siendo líneas horizontales. Así es que yo podré decir ahora que una función constante le puedo poner x a la 0
que podría convertirse en función de grado cero, pero hay que tener cuidado